eh, de la sesión. Como sabemos y siempre lo decimos, pues no grabamos la parte inicial, que son la parte de las calificaciones, para que no nos bajen el videito de YouTube. Pero, pues antes de empezar, hacemos como un aviso parroquial de lo que hablamos en los centros de calificaciones y es básicamente la invitación a las personas que están por ahí con evidencias pendientes, con más de 4 o 5 evidencias pendientes, pues que ya es como una alerta ahí en el proceso para hacerles un llamado a la comunicación, a que me puedan contactar y me puedan indicar si tienen alguna situación que les está pues impidiendo el proceso formativo. ¿Listo? En ese sentido, entonces, pues, siguiendo la segunda parte que hacemos nosotros en las sesiones, es revisar el estado de la ficha. Actualmente, entonces, estamos con la instructora Maribel Cano. Según el centro de calificaciones, ya van en la segunda evidencia de emprendimiento. Veo que varios de ustedes ya han estado muy juiciosos entregando esas evidencias y las han aprobado. Algunos de ustedes están pendientes por entregar, entonces, pues, recordarles la importancia de pues cumplir con este compromiso con las transversales, porque como sabemos, cuando se terminan las transversales es más difícil ponernos al día. ¿Listo? Y con la instructora María Fernanda, que ya casi terminamos, con la instructora María Fernanda terminamos ya como a mitad de este mes, inglés. Em, Felicitaciones a los que van muy juiciosos ahí con todas las evidencias, porque em, es la competencia más larga, sacando pues las competencias técnicas de todo el programa formativo. O sea que ya los que aprueban inglés ya tienen un camino bien importante recorrido, porque como se han dado ustedes cuenta, son bastantes actividades, bastantes evidencias en el proceso. Entonces, qué chévere los que están muy juiciosos ahí en su proceso, muy comprometidos, y a los que no, pues invitarlos, ¿listo? A que nos pongamos al día y como les decía ahorita, pues fuera la grabación, si tienen algún problema me pueden escribir al WhatsApp y revisamos la situación. Miramos cuál es la mejor opción, si hacer un retiro, si hacer un aplazamiento o por el contrario, pues continuar, ¿listo? Porque pues digamos que damos como todas las opciones para que ustedes pues finalmente puedan cumplir su objetivo que es aprender y generar su título. Bien, entonces pues ahora sí vamos a entrar a la parte de la formación. La evidencia que tenemos para esta semana es la de bitácora de visita virtual a la cadena de suministros. Esta es la que yo les compartí en el video de la explicación de qué es una bitácora de visita. ¿Listo? Les compartí la URL de Mercado Libre, que es, digamos, la que vamos a utilizar como referencia para hacer el ejercicio y las diapositivas. Esta es una evidencia pues bien interesante. De hecho, algunos de ustedes me escriban por ahí por el grupo que actualmente trabajan en un CEDI, entonces que si lo puedan aplicar en el CEDI y pues es muchísimo mejor. Entonces, si ustedes actualmente trabajan en una empresa de este sector y tienen acceso a un centro de distribución, pues apliquen esa estructura de la bitácora y la estructura del informe de visita a un centro de distribución, pues a ese centro de distribución. Los que no tengan esa opción, entonces utilizan eh, el video de Mercado Libre que les compartí por el WhatsApp, que es el mismo que está en la guía de aprendizaje, para que puedan identificar esos 6 pasos o esos 6 procesos que vemos en un centro de distribución, ¿no es cierto? Si ya vieron el video, entonces se dan cuenta que era la recepción, el registro, el almacenamiento, el picking, el packing y el despacho, ¿no es cierto? Entonces, en ese video de Mercado Libre nos van explicando paso a paso cada uno de ellos. Y pues la bitácora es un instrumento que nos permite a nosotros tener claro qué vamos a observar en cada uno de esos procesos. ¿Listo? Y tener como una estructura para que sea mucho más eh, óptimo y eficiente nuestro recorrido. Bien, esa es la ventaja de tener pues esta bitácora. Entonces, bueno, esa es la evidencia que está para esta semana, habilitada del 4 al 10 de mayo. Para la siguiente semana, que es lo que vamos a ver el día de hoy, entonces es una temática que es
eh, relacionada con los métodos de pronósticos. El día de hoy yo voy a hacer una explicación general y teórica de algunos métodos de pronósticos que existen. No vamos a entrar al detalle de cómo se desarrolla el método de pronóstico, porque más adelante vamos a tener evidencias donde vamos a aplicar esos métodos de pronóstico, principalmente los métodos de pronóstico cuantitativos. Pero lo que vamos a hacer hoy, pues es conocer cuáles son algunos de ellos, listo, al menos para que sepamos qué nombre tienen, cuál es su funcionalidad, en qué momentos se pueden utilizar, en qué momentos se recomienda otro, listo, y cuáles, digamos, son como sus diferencias. Esto con el objetivo que ustedes tengan la base para desarrollar su evidencia, que básicamente es hacer una presentación en PowerPoint donde ustedes expliquen cuáles son los tipos de métodos de pronósticos de la demanda que existen, ¿listo? Cuáles son sus características, sus ventajas y sus desventajas. Bien, esa es la temática del día. Entonces nos dice, bajo una presentación en un formato PowerPoint o alguna herramienta que ustedes quieran hacer, utilizar, se les solicita realizar una exposición cuando haya una presentación de después a PowerPoint que incluya un resumen de las reglas generales para la implementación. No, el pronóstico, bueno, creo que esta definición que está acá está como no concuerda con la evidencia, pero básicamente la evidencia es construir una presentación en PowerPoint sobre los diferentes métodos de pronósticos que existen, ¿listo? Y pues desarrollarlo, ¿vale? Entonces, básicamente va a ser un poco de lo que yo les voy a explicar el día de hoy, les va a servir de base para construir su desarrollo, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a empezar con nuestra explicación del día de hoy. Entonces, antes que nada, vamos a comprender qué es eso de los métodos de pronósticos de la demanda. Entonces, ¿qué es un pronóstico? Entonces, muy seguramente cada uno de nosotros tenemos una idea de qué es un pronóstico. Por ejemplo, antes eran las noticias, salía algo que era el pronóstico del clima, ¿no es cierto? Entonces salía una persona ahí diciendo, no, que en la tarde probablemente va a llover y que mañana va a ser sol, que para Colombia pues es un poquito difícil trabajar con el tema de los pronósticos, ¿no? Casi que siempre es como a la inversa. Hoy en día, entonces ya casi no sale gente en la televisión, sino que de pronto tenemos una aplicación móvil que nos dice a las 5 de la tarde va a estar parcialmente nublado. ¿Listo? Entonces, eso es un pronóstico. O por ejemplo, en las empresas, y nos vamos allá como centrando el tema de hoy, en las empresas, entonces de pronto ustedes han escuchado que las personas del área de ventas eh, hacen unas proyecciones, ¿sí? O en un banco. ¿Qué dicen? Ah, bueno, para el próximo mes, entonces proyectamos unas ventas de, no sé, 100 unidades. O en un banco, dice, para el próximo mes debemos de tener una colocación de 200 millones de pesos, ¿no es cierto? En créditos. Entonces, un pronóstico es un dato futuro, ¿listo? Eh, que puede o no puede suceder. Entonces ahí maneja una probabilidad. Entonces en este caso nos dice que es el pronóstico de la demanda. Entonces cuando hablamos de la demanda, sabemos que nos referimos a lo que el mercado necesita, ¿no es cierto? Entonces cuando digo que es el pronóstico de la demanda, entonces estoy estableciendo una cifra de lo que yo creería el mercado va a necesitar de mi empresa. Entonces si yo vendo camisetas,
y hago un pronóstico de la demanda de camisetas, estoy diciendo cuánto sería lo que yo creo que mis clientes me van a comprar en un futuro, ¿vale? Esos son los pronósticos. ¿Para qué son importantes los pronósticos? Los pronósticos nos permiten, desde el punto de vista logístico, por ejemplo, nos permiten tres cosas. Primero, un pronóstico es importante para una empresa porque a partir de ella se define cuál va a ser la producción que se va a tener y cuál es el nivel de inventarios que se requiere para suplir esa producción. Entonces, muy seguramente ustedes en algún momento de pronto han hecho sándwich para vender en alguna parte. Entonces, ustedes parten de una hipótesis. ¿Listo? Entonces decimos, yo creo que hay un evento del colegio de sus hijos. Entonces yo creo que allá vamos a vender 50 sándwiches. Entonces, ese es su pronóstico de ventas. Y con eso, entonces, ustedes definen cuánto tienen que comprar, cuánto tienen que producir. ¿Listo? Segundo, los pronósticos también nos ayudan a determinar cuál es el recurso que necesito, tanto humano como financiero, para saber, bueno, cuántas personas voy a necesitar para fabricar todos esos sándwiches y cuánto dinero necesito para invertir para poder fabricar esos sándwiches. Y ya desde el punto de vista logístico como tal, pues el pronóstico me va a permitir a mí saber qué requerimientos voy a tener para poder movilizar o para poder operar ese producto. ¿Listo? Ese producto terminado. Cuando hablamos de pronósticos, entonces, podemos hacerlo de dos tipos. Los pronósticos yo los puedo calcular de manera cuantitativa o de manera cualitativa. Esto quiere decir, hay pronósticos basados en datos y hay pronósticos basados en los juicios de expertos. ¿Cuándo utilizar uno u otro? Ya lo vamos a ver. Lo importante acá es saber que si yo tengo información pasada, ¿sí? Por ejemplo, si yo vendo sándwiches en los eventos de los colegios de mis hijos y yo tengo información de, no sé, de los últimos 50 eventos que han hecho, entonces yo tengo una base para poder pronosticar cuánto sería lo que yo podría llegar a vender el próximo fin de semana, que es el evento. Bien. Por otro lado, si de pronto yo no tengo esa información, yo no tengo datos, pero conozco a alguien que más o menos sabe cómo es el comportamiento de esos eventos, entonces él a partir de su conocimiento y de su expertise me puede decir, yo creo que usted podría llegar a vender tantos sándwiches en ese evento. Bien, entonces tenemos dos opciones. Si tengo datos, puedo hacer pronósticos a partir de datos. Se llaman métodos cuantitativos. Si tengo, si carezco de datos, puedo utilizar métodos cualitativos a partir de la experiencia de los expertos. Aquí nos dice algo importante. Para los métodos cuantitativos, entonces, tengo que tener datos históricos. Tengo que tener datos para poder eh, proyectar. ¿Cuándo lo uso? Cuando tengo datos abundantes y cuando tengo patrones estables. ¿Qué quiere decir eso? Si yo he hecho mi proceso de vender en el colegio 50 veces, entonces tengo datos históricos. Y aparte, si dentro de esas 50 veces las ventas fluctúan entre 50 y 40 unidades, entonces tengo un patrón, ¿vale? Los métodos cuantitativos suelen tener una precisión alta, dependiendo de la calidad del dato. Ahora, ¿cuándo utilizo los métodos cualitativos? Cuando quiero validar productos nuevos o productos que no tienen patrones muy estables, ¿listo? Tienen mucha incertidumbre. Entonces aquí, pues yo acudo a personas expertas en ese mercado que me puedan dar una idea o una hipótesis de cómo se podría
comportar ese mercado. Por esa razón, su precisión es muy moderada y muchas veces pues está muy sesgada pues a la subjetividad del experto. Entonces vamos a ver 3 métodos cuantitativos y 3 métodos cualitativos. Son los métodos que son comúnmente más utilizados. El primero, entonces, se llama promedio móvil. De nuevo, recuerden que hoy no vamos a ver cómo se hace el método. ¿Listo? Hoy vamos a ver eh, cuál es el método. O sea, para que ustedes conozcan que existen unos métodos, conozcan sus nombres y allá ustedes puedan indagar. ¿Vale? Que también hace parte de la tarea que ustedes van a hacer. Entonces, el primero se llama promedio móvil. El promedio móvil, entonces, básicamente, es uno de los más utilizados. ¿Por qué? Porque es súper sencillo de realizar. Lo importante aquí, pues, es tener datos históricos. Y a partir del promedio móvil, pues como es un promedio, básicamente es obtener un dato futuro a partir del análisis de los datos anteriores. Y se llama móvil porque, pues, yo puedo determinar cuál va a ser ese rango de datos que yo voy a utilizar para promediar. Bien, entonces yo puedo hacer un promedio móvil de 3 datos, de 5 datos, de 20 datos, de 50 datos. ¿Vale? Eso va a depender, pues, de la expertise de la persona que lo está desarrollando. ¿Qué limitación tiene? Pues, como es un promedio y como es una proyección, pues nunca va a estar acorde a la realidad. Siempre va a estar un paso atrás. Em, pero tiene una ventaja y es que es muy estable y dependiendo de mis datos, si no son datos muy fluctuantes, va a ser muy preciso en las ventas. Cuando hablo de datos muy fluctuantes es que, por ejemplo, yo no podría utilizar un promedio móvil si mi producto es un producto con características de estacionalidad. Ejemplo, los cuadernos de los cuadernos escolares. Porque, pues como hay una estacionalidad, como ese producto sé que se vende mucho en diciembre y enero, en julio y agosto, ¿no es cierto? Es como que sus picos, pero el resto no tiene unas ventas como tan altas. Entonces tiene 2 picos de venta muy altos y otros, digamos, más bajos. Si yo aplicara un promedio teniendo en cuenta esas situaciones, pues puede que me den unos datos que no son las adecuados. Entonces ahí pues muy seguramente debería utilizar otro tipo de análisis. El segundo tipo de método cuantitativo se llama un método de suavización exponencial. Este método, entonces, em, igual se basa en datos, pero en este caso, este método, dependiendo de mi exponente de suavización, me va a determinar em, cuáles van a ser, digamos, como los datos históricos que yo voy a tomar como base para, cuando hablamos de suavización en este caso matemático estadístico, para, cuando decimos suavización, es como para disminuir esa dispersión de los datos. Entonces, generalmente se toma una suavización de 5 periodos atrás. Eso quiere decir que se toman esos datos, se saca un coeficiente y con ese coeficiente se trata de ajustar los datos futuros. Como les digo, pues no vamos a centrarnos en cómo se desarrolla el modelo, sino conocer pues que existen. Entonces, en este caso, cuando ustedes de pronto lo estén consultando, se van a dar cuenta que por allá el método de suavización utiliza lo que se llama una constante alfa. ¿Listo? Esta constante alfa, pues va a depender del tipo de producto y es la que me permite, pues, hacer ese proceso de suavización exponencial. Bien, el siguiente modelo que existe, entonces se llama el de regresión lineal. Entonces, el modelo de regresión lineal, que de pronto algunos de ustedes lo han utilizado, de hecho es uno de los más utilizados y más comunes, eh, lo que busca es determinar a partir de una serie de datos el comportamiento del siguiente dato. Aquí pues es importante que los datos no tengan una alta dispersión, porque si tenemos una alta dispersión,
entonces los coeficientes de mi regresión van a ser muy disparejos y los datos resultantes no van a ser tan confiables. Bien, esto es bueno cuando yo quiero hacer proyecciones a largo plazo. Bien, yo quiero ver cómo sería el comportamiento, por ejemplo, de mis ventas a 6 meses, tomando la información pasada. Porque aquí, fundamental, entre más datos yo tenga, pues más acertado van a ser mis coeficientes de regresión. Y con estos, entonces yo voy a poder proyectar mucho mejor. Bien, entonces tenemos 3 métodos cuantitativos. El promedio móvil, el método de suavización exponencial y el método de regresión lineal. Bien, más adelante vamos a hacer un ejercicio con cada uno de ellos. Recuerden, esos cuantitativos tienen que ver con cuando yo tengo datos históricos. ¿Listo? Cuando yo conozco el producto, cuando mi producto no tiene, digamos, unos comportamientos muy abruptos, por ejemplo, cuando no son productos de alta estacionalidad, sino son productos, digamos, que tienen un comportamiento eh, como normalizado. Los siguientes que vamos a ver entonces son cualitativos. Cualitativos quiere decir que no se basan en datos, sino que se basan en los juicios de los expertos. ¿Cuándo los utilizamos? Cuando los productos, cuando no tenemos datos, cuando los productos no se comportan, digamos, de una forma muy eh, normal, o cuando son productos en los cuales no tengo nada de información y quiero explorar. Entonces, el primero, que es muy utilizado, pues es una investigación de mercados, ¿vale? Entonces, aquí pues es tomar una idea, un producto, salir, buscarlos, digamos, como ese cliente ideal y poderles hacer encuestas sobre lo que ese cliente piensa de ese producto. ¿Listo? ¿Cuántas unidades compraría y demás? Entonces, con esto podemos tener una idea. El segundo método cualitativo, entonces, se llama el método del FI o el de juicio de expertos. Aquí, básicamente, es reunir una serie de personas que conocen la industria, ¿listo? Que conocen el producto y que a partir de su experticia, pues pueden determinar con las situaciones propias de mi empresa cómo podría llegar a ser el comportamiento de ese producto. Bien, ese es el segundo método cualitativo. Básicamente es una reunión de expertos, los cuales pues exponen sus experiencias respecto a ese producto. Como veíamos anteriormente, estos métodos cualitativos pues tienen un problema y es que es la subjetividad, ¿vale? Dependiendo de lo que esa persona o ese grupo de expertos crean. Y por último, está la inteligencia de campo. La inteligencia de campo es básicamente tener una fuerza de ventas que lo que hace pues es, puede hacer investigación de campo, es decir, ir a mirar la competencia, cómo es el comportamiento, cuántas unidades venden generalmente, eh, ir a consultar con los posibles clientes directamente para conocer de primera mano cuáles son, digamos, sus intenciones. ¿Listo? Y con esto, pues hacer una idea de la zona donde se espera, pues, comercializar ese producto, o ese, bueno, en este caso hablemos de producto, ese producto, pues conocer, digamos, como su intención de compra. Recuerde, el pronóstico de la demanda, todos estos 6 métodos, lo que buscan es un número, ¿bien? Buscan un dato, buscan saber cuánto sería lo que yo podía llegar a vender en un futuro, ¿listo? Unos los hacen a partir de datos históricos, otros los hacen a partir de su experiencia o trabajo de campo, ¿vale? Entonces, hemos visto
6 métodos. Esos 6 métodos, entonces, digamos que haciendo un mapa acá, un árbol de decisiones, un mapa de proceso, podemos mirar. Entonces, si yo tengo datos históricos suficientes, entonces puedo tener dos opciones. Si hay una tendencia a largo plazo evidente, es decir, si el producto no cambia mucho con el tiempo, puedo utilizar un método de regresión lineal. Pero si por el contrario, el producto no tengo datos, pero el producto se comporta no muy estable, entonces puedo utilizar un promedio móvil, una suavización exponencial. Por el otro lado, si yo no tengo datos históricos y es un producto nuevo, entonces puedo hacer una investigación de campo, un juicio de expertos, que es el método Delphi. ¿Bien? Entonces, básicamente, determinar el tipo de modelo de pronósticos se basa en cuál es mi punto de partida. Si tengo datos, puedo utilizar un método cuantitativo. Si no tengo datos, puedo utilizar un método cualitativo. Si tengo datos y tengo el recurso, puedo utilizar lo mejor de los dos mundos. Entonces, hacer un método cuantitativo y eh, confrontarlo con un método cualitativo. En últimas, entonces, como yo les decía al principio, un pronóstico es una probabilidad. Bien, entonces no quiere decir que ese número que me dio ahí vaya a ser cierto. Ese número que me dio ahí es, digamos, la hipótesis de lo que podría llegar a pasar. Pero, pues como hay muchas variables que no tenemos en cuenta, pues podría que sea cierto, pueda que sea más o pueda que sea menos. Por eso, cuando aplicamos nosotros los modelos, entonces, por ejemplo, si tenemos datos, podemos aplicarle a esos datos los tres modelos que vimos. Y esos tres modelos que vimos, entonces, los validamos o los confrontamos a partir de identificar dos dáticos o dos, digamos, criterios que son los errores. Bien, uno es la desviación absoluta media y el otro es el error porcentual absoluto medio. Son dos formulitas que básicamente nos invitan es a identificar cuál es el margen de error del modelo. Entonces, si yo, dependiendo de los datos que yo tenga, estos valores, pues me van a dar un dato. La lógica generalmente es aplicar. Eso se aplica solo a métodos cuantitativos. Entonces, aplicar a la serie de datos que tenga, por ejemplo, si tengo 1000 registros de ventas, entonces a esos 1000 registros de ventas, aplicarle cada uno de los modelos, el método de promedio móvil, el método de suavización exponencial, el método de regresión lineal, y cuando tengamos los resultados, como sabemos que el pronóstico es un dato, entonces le aplicamos los errores. Entonces, la desviación absoluta media y el error porcentual absoluto. Y ese es nuestro criterio de decisión, el que nos dé el menor error, pues es el modelo que vamos a utilizar y que mejor se aplicaría a mi conjunto de datos. Y con eso entonces ya podemos tener eh, una reducción en el fracaso de la probabilidad. No quiere decir de nuevo que ese sea el valor único. ¿Vale? Entonces, ¿listo? Pues eso era, digamos, lo que les quería compartir el día de hoy para que ustedes de pronto, si ya lo conocían, tuviéramos como un recorderis. Si de pronto no lo conocían, entonces tengamos una base y nos sirva pues como de punto de partida para construir pues nuestra evidencia, que básicamente es construir una diapositiva, unas diapositivas, una presentación donde ustedes expliquen los tipos de modelos de pronóstico que existen, cuáles son sus características, sus ventajas, sus desventajas y en qué momento los utilizarían. ¿Listo? Esto también les va a servir para que en la investigación que ustedes hagan, pues no solamente vean cuáles son los modelos, sino que pues puedan indagar cómo se utilizan los modelos, principalmente los cuantitativos, cómo se hace un promedio móvil,
cómo se hace una suavización exponencial y cómo se hace una regresión lineal. Porque pues esto nos va a servir para cuando hagamos la próxima evidencia, no la que sigue, sino pues cuando nos encontremos con esa evidencia, pues ya tengamos como la idea, ¿bien? Y no quedemos como tan en cero. Entonces, ¿quedó claro? ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Listo, John, muchas gracias María, Ayeli por confirmar ahí con la manito arriba. Entonces ya voy a compartirles aquí por el WhatsApp esta presentación. Apenas termine de subir el video a YouTube. Entonces, el video. Y como siempre, muchachos, pues nada, deseándoles que tengan una muy buena semana y a todos los que están por ahí con evidencias pendientes, entonces pues invitarlos a que nos pongamos al día. ¿Listo? Que no perdamos más ahí el tiempo y las evidencias, ¿vale? Entonces voy a tener la grabación, ya se las comparto. Listo, chicos, que tengan buena noche y estamos ahí en contacto, ¿vale? Chao. Buenas noches, profe. Gracias. Vale.